Muy buenas tardes, espero que todas y todos estén muy bien. El día de hoy nos vamos a concentrar en analizar un poco ese primer tema que teníamos pautado desde la semana pasada y vamos a irle dando un poco de continuidad al segundo. Vamos a integrarlo, ¿bien? De acuerdo a la estrategia que venimos desarrollando, ustedes tenían que haber entregado el día de hoy un mapa conceptual, un mapa mental sobre la conceptualización, caracterización, dimensiones de lo que es un paradigma. En ese sentido, este, las propuestas que yo recibí fueron tres no más de 17, algo así. Eh, están, están bien, tienen algunos errores que yo voy a ir tratando de puntualizar el día de hoy de manera que nos queden claros esos conceptos, esas categorías. Bien, particularmente pienso que de acuerdo a los estudios pues, que he realizado sobre el asunto de esta filosofía de la ciencia, que la noción de paradigma, primero que todo, no es que se la debemos a Thomas Kuhn. Bien, ya el paradigma existía antes de Thomas Kuhn. Yo creo que lo importante de esta idea que plantea Kuhn en su libro Las revoluciones de las estructuras científicas es precisamente el hecho de que nos lleva a interpelar, nos lleva a revisar con detenimiento la estructura del paradigma, ¿bien? Y no solamente la estructura, sino también las dimensiones y su conceptualización. Más adelante en el tiempo, Margaret Masterman, una de sus discípulas, empieza a hacer una elaboración analítica del, de lo que hizo Thomas Kuhn y nos vamos dando cuenta que la propuesta de Kuhn evidentemente va por la vía de tener, de presentar una proliferación, una diversidad de conceptos sobre paradigma que en sí encierran un compromiso político, un compromiso epistemológico, ontológico, axiológico y además que está relacionado con las maneras en que alguien o un grupo de personas están entendiendo, percibiendo, interpretando, comprendiendo el mundo, la realidad, a las personas, los hechos y a sí mismo. Bien, entonces esa idea de paradigma va a depender exactamente de lo que las personas crean, de lo que las personas han construido como esquemas mentales y representacionales con respecto a un hecho o con respecto a un proceso, con respecto a una práctica. Bien, pero es importante también subrayar que en el momento en que nosotros vamos acercándonos a los paradigmas, tenemos que saber que ha habido una historia de la ciencia que ha determinado la existencia dominante de unos paradigmas sobre otros. Bien, en este sentido, históricamente nos vamos a encontrar con que el paradigma de la racionalidad lógica de la ilustración y el liberalismo, iniciado a mediados del siglo XVIII, surge a propósito de la necesidad de controlar las sociedades, de controlar a los territorios. ¿Por qué? Porque a partir del método científico no solamente se iba a determinar un proceso científico de manera más específica, sino que esos procesos científicos y sus resultados y sus hallazgos iban a permitían que las personas que tenían el poder pudieran establecer controles sobre las otras personas. Es decir, empezaba a haber un proceso de disciplinamiento en nombre de la ciencia. ¿Cómo es esto? Supongamos que un grupo de científicos decía que una epidemia, ponte, se curaba con un tipo de medicamento. Bien, ese tipo de medicamento
Si no era accesible para todos en la época, aquellos que no tenían acceso al medicamento, obviamente no iban a vivir, pero el resto sí. Bien, otro ejemplo puede ser el más específico, el caso de la locura del rey Jorge III, el cual empezó a tener unos cambios de humor repentinos y además de los cambios de humor, empezó a tener unos cambios corporales, es decir, tenía una pigmentación en la orina, los olores de sus excretas eran diferentes y bueno, además que en la época, por ejemplo, la psicopatología se concebía a partir de los humores, de los líquidos que la gente tenía en el interior del cuerpo. Es decir, en este caso, el líquido cefalorraquídeo, la orina, las heces, el sudor, la saliva, bien, en el caso de las mujeres, la menstruación, y así, bien. Entonces, los médicos que él tenía no daban con la razón de ser de esa patología que él presentaba o de esa enfermedad que él presentaba, y llega y llaman a un médico que está fuera de la corte, que es el doctor Smith. El doctor Smith estaba en la misma posición que los otros, desconcertado, no sabía qué podía pasar con el rey y sencillamente empleó el poder del conocimiento. Bien, en una escena donde ellos están, que está documentada, en una escena donde ellos están hablando sobre el asunto de lo que es la enfermedad del rey, luego de haber hecho los respectivos análisis que se podían hacer en la época, que no había, por ejemplo, microscopio, no había reactivos ni nada, sino que todo era por la observación. El médico llega a mirar al rey y el rey le dice, usted no puede mirar al rey. Obviamente, todavía es fecha que las personas no pueden mirar a los reyes de Inglaterra, bien, a la reina de Inglaterra. Entonces, el médico le dice que sencillamente él lo puede, no solamente lo va a mirar, sino que lo va a examinar, lo va a tocar, porque en ese momento él deja de ser el rey y se convierte en su paciente porque él es su médico. Eso quiere decir que él estaba muy entronado, no el rey, el médico, estaba entronado en esa percepción e interpretación del mundo de que él tenía el poder sobre el cuerpo, así fuera el cuerpo del rey. Con lo cual, el paradigma queda evidenciado por la actitud, por la comprensión de sí mismo, por la comprensión del otro, del mundo y la realidad, que incluso sufre unas transformaciones porque en ese sentido, en ese contexto, perdón, él no podía tener contacto con el rey, no lo podía tocar, no lo podía mirar y él tiene que saltar todas esas, digamos, todas esas trabas para poder acercarse a la exploración médica y científica del rey. En ese caso, vamos viendo que entonces lo epistemológico tiene que ver con una concepción, con la concepción que se tiene acerca del conocimiento y de qué manera se forma y se produce el conocimiento o se construye el conocimiento, mientras que lo ontológico tiene que ver con las dimensiones subjetivas que están ancladas a la construcción de la realidad del ser, ¿bien? Pero sobre todo de un ser que está enlazado a un conocimiento y que evidentemente presenta unas características o unas características y unas formas de valores, de principios éticos, de juicios y gustos específicos que van a determinar esa dimensión axiológica del paradigma. En este sentido, pues, tenemos que ir teniendo sumamente claro a qué se refiere cada cosa, porque en adelante nosotros tenemos que navegar en este mar infinito de conocimientos sobre la investigación en la psicología a partir de la claridad propia que nosotros tengamos acerca de lo que es nuestro paradigma. Bien, sin embargo,
En el transcurso de la ciencia, de la historia de la ciencia, el método científico se apodera de la dominación del conocimiento, se convierte en un paradigma hegemónico y no solamente está presente en la ciencia, está presente en la economía, en la política, en la comprensión de lo social, de lo cultural e incluso de lo militar. Bien, y por lo tanto no le dio cabida a ninguna postura que tuviera que ver con la, digamos, la representatividad que tenía el ser, la subjetividad en la producción del conocimiento. Porque es que además ese sujeto del que estamos hablando es un sujeto cognoscente, es un sujeto que es racional, es un sujeto que puede pensar, pero que no puede sentir. Y en este caso surge un concepto muy valorado en la ciencia hegemónica, que es el de la objetividad, donde supuestamente todo conocimiento está exceptuado de algún tipo de valor ético, moral, de afectividad y emocionalidad, porque todo tiene que ser debidamente medible, cuantificable y sobre todo observable para que pueda ser demostrable. Bien, y tiene que existir. Lo que no se ve no existe, en todo caso. Surge entonces un paradigma alternativo a mediados del siglo XIX en manos de Dilthey, y Dilthey, con sus ciencias del espíritu, empieza a hurgar en el campo de la psicología, de la filosofía, de la hermenéutica, y empieza a darse cuenta que hay unas ataduras que sencillamente no dejan que ese camino metodológico y filosófico tenga buen término, porque hay una hegemonía circulante, ¿ven? Esa hegemonía se ha mantenido por todos los tiempos. No ha habido manera de poder zafarse de la hegemonía del método científico, y es el tiempo actual en el que estamos que todavía las personas siguen encapsuladas en metodologías tradicionales, en metodologías hegemónicas y dominantes que hacen que el conocimiento se reproduzca sin ningún tipo de reflexión crítica ni de ningún tipo de reflexión ideológica al respecto de lo que es la contextualización y localización de ese conocimiento específicamente. Por lo tanto, hoy también les quiero hablar un poco de la descolonización de la ciencia como práctica ética de saberes sociales. Bien, entonces, en esta presentación, que la voy a tratar de hacer lo más rápido posible, porque probablemente Zoom nos corte y tenga que hacer otro link para continuar la clase. Bien, así que vamos a tener paciencia con eso. Fíjense ustedes que una de las cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo es que con esta hegemonía científica que está anclada en el pensamiento de la modernidad, se ha producido una característica específica de sujetos y de conocimientos que están anclados a una estructura que los respalda. Bien, entonces esa relación entre conocimiento y sujeto pasa por una persona que es totalmente invisibilizada, una persona que es totalmente eh, inobservada, bien, no cuenta para nada porque sencillamente está presentando un comportamiento que tiene que ser observable, medible, cuantificable y demostrable. En ese sentido, esta relación entre conocimiento y sujeto obedece a planteamientos o principios relacionados con la universalidad, que está vinculado al hecho de que lo que un sujeto presente o un grupo de sujetos presentes tiene que estar relacionado con un conocimiento mucho más amplio que se haya dado en una población realmente representativa de esa forma de presentarse un hecho. Bien, que bien puede ser una patología o puede ser, por ejemplo, una manifestación política o un comportamiento escolar de aprendizaje, lo que fuera, bien, o en la comunidad. En este caso, la linealidad
implica que hay un proceso que no se salta, un proceso que está debidamente estructurado y que por estar debidamente estructurado tiene un orden y ese orden conduce a la certeza. Con toda seguridad entonces estamos ante una relación donde se impone la colonialidad epistemológica sobre el desarrollo ontológico y cultural de las personas. Por eso es que los autores plantean que la modernidad ha sido clave en la construcción de un sujeto explicado reducidamente desde el individualismo y de la separación sujeto-objeto como premisa para la comprensión de la realidad. Pero por otra parte, Garrido plantea que la tendencia del pensamiento moderno es suplantar la cuestión del ser por la del yo y la ontología por la teoría del conocimiento, porque aquí no tenemos nada que hacer ni nada que ver con cómo las personas evolucionan en sus contextos, se desarrollan en sus contextos, sino cómo la teoría define a esas personas, es decir, a esos sujetos. Mignolo plantea que la modernidad es entonces un proyecto colonial que imperializa la dialéctica ser-saber, produciendo prácticas de dominación de las subjetividades construidas socioculturalmente, así como de las formas epistemológicas subyacentes, es decir, todo lo que está dentro del método científico corresponde a esta linealidad planteada por la modernidad colonialidad. Para eso existen unas lógicas de la colonialidad y este paradigma dominante ha prevalecido, como ya lo vengo diciendo, desde finales del oscurantismo. De hecho, cuando surge eh, la apertura de lo que sería el conocimiento divino, ¿verdad? Empieza a haber una traspolación de esa actitud hacia la ciencia. Entonces eran unos pocos los que conocían la ciencia y el resto era sencillamente un pueblo vulgar que no sabía nada al respecto, pues. Por eso es que es importante que nosotros entendamos las lógicas de la colonialidad, donde existen sujetos de dominación, que son cuerpos y saberes dóciles. ¿Por qué se les llama cuerpos y saberes dóciles? Sencillamente porque, aunque suene redundante, porque son sujetos de dominación, es decir, son sujetos que están sujetados a los principios regulatorios de la ciencia dominante y que cualquier comportamiento que nosotros tratemos de explorar o de ver o de comprender, sencillamente tiene que estar adosado, enmarcado en alguna de estas categorías conceptuales de la ciencia, específicamente en la psicología. Por ejemplo, si tú vas a hacer una evaluación de un niño en edad escolar y te das cuenta que en una prueba de inteligencia el niño, por decir, tiene un coeficiente intelectual que lo ubica como una persona con discapacidad intelectual, pero su funcionamiento no es de discapacidad intelectual, probablemente no, dentro de estas lógicas de la colonialidad, lo expedito es que ese niño sea diagnosticado como eh, con una discapacidad intelectual, con un tipo de grado o categoría y que sea orientado hacia una escuela especial separado de su mundo regular donde está funcionando bien. ¿Ok? Probablemente pueda tener problemas de lectoescritura o de cálculo, o quizás no sea de problemas académicos, sino problemas de comportamiento, pero hay unos criterios diagnósticos que se tienen que cumplir al pie de la letra para que eso suceda. Eso es parte de esa dominación que hace que los cuerpos y los saberes sean dóciles. Bien, por eso es que esta estructura se va colocando sobre unas bases que tienen que ver con la colonialidad del ser-saber, que hace invisible la diferencia y la diversidad, y en consecuencia deslegitima la tolerancia como práctica histórico-cultural. Por otro lado, la colonialidad del saber desempodera las subjetividades sociales, porque ellos no saben, los que saben son los científicos. Por otro lado, la colonialidad traduce lo desconocido a lo conocido, silenciando lo que no se conoce, invisibilizando lo diferente. El problema de esta docilización que se da a través del disciplinamiento científico es que invisibiliza al sujeto, invisibiliza a las personas como lo que son. Entonces, la colonialidad del ser, es decir, cómo esa persona se representa en este esquema de dominación, genera una descualificación y anclaje de las identidades. Por eso es que la colonialidad del ser y del saber
asume un paradigma universal sobre las ciencias y las subjetividades que considera, ojo con esto, la totalidad y la linealidad como ejercicio del poder. Por eso es que en el centro del triángulo vemos que hay una relación entre ser, saber, poder, que totalmente invisibiliza todo lo que pueda ser colorido, que no es porque sea colorido, sino que tiende a ser diverso y diferente. En este sentido, surgen unos sujetos coloniales que están anclados en una estructura cerrada eh, que es hegemónica, y algo, esta palabra la vamos a repetir mucho, que es hegemónica, que es dominante, que hace que haya una fractura social que se da por las políticas de producción y consumo que están dirigidas a la presencialidad y a la individualidad. Es decir, no puede haber cohesión social si nosotros estamos pensando en individual. Por eso es que hay una tendencia muy marcada, y fíjense que esto yo lo venía pensando en el 2003 y que hoy lo estamos viendo con una profundidad y reproductibilidad muy alta que tiene que ver con el cultivo hedonista del cuerpo. Ejemplo de ello, las redes sociales, Instagram, por ejemplo, donde lo que busca es que las personas tengan una presencialidad individual de lo que son, de lo que forman, de lo que parecen, porque se aumenta el deseo y ese deseo está estimulado progresivamente por los discursos mediáticos que están basados en cómo tienen que ser los cuerpos sociales, es decir, las personas. Y hoy día estamos encapsulados en una desterritorialización porque fíjense ustedes que aquí estamos dando clases, yo no sé cuántos estudiantes están hoy conectados conmigo, aparentemente una sola persona, los estudiantes van a poder ver después la grabación y no estamos en un lugar haciendo un trabajo básicamente social ni comunitario. Porque además lo que importa es que vamos acelerando el paso de la formación, es decir, que estamos en una cultura de la dromocracia, donde la velocidad y la rapidez es mucho más importante que la profundidad de los conocimientos. Y eso se da precisamente porque vivimos en una vida virtualizada que lo que está haciendo es negar la posibilidad de encuentro social, de encuentros humanos y que producto de la pandemia no podemos hacer otra cosa sino acercarnos a través de estos espacios virtuales porque tenemos que resguardar la salud y la vida. Por lo tanto, hay una manera de negar al otro, de invisibilizar al otro, que es lo que yo llamo altericidios. Entonces, bien, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar? Bien, y aquí vale la pena preguntarse en quién soy y quiénes somos. Y que eso lo tenemos que ver en una red de relaciones que no puede ser aislada, porque es que acuérdense que yo soy porque los demás me nombran, yo soy porque los demás me necesitan, yo soy porque los demás cuentan conmigo. Los otros son los que me van dando un espacio de legitimidad en la construcción social de lo que yo soy. Por eso es que es importante de que cuando nosotros nos preguntemos quién soy, apuntemos a deconstruir el sujeto unificado, universal y total que está inspirado en la modernidad. ¿Por qué? Porque tenemos que ir más bien orientándonos a una reconstrucción del ser en sociedad, subrayando las intenciones pluralistas de interacción en igualdad de condiciones. Y esa reconstrucción del ser en sociedad no es otra cosa que pensarnos como personas en relación. Por eso es que es importante que haya una voluntad de poder y accionar en la concordancia social, una interacción social cara a cara, una producción de múltiples verdades que están puestas entre paréntesis, porque hablando de paradigma, una cosa es lo que yo creo como verdad y otra cosa es lo que el otro cree como verdad. Y en qué momento esa verdad que es compartida empieza a generar múltiples verdades en muchos dominios, que es parte de un consenso y que a la larga, cuando se van sumando adeptos a una verdad, podemos ir constituyendo un hegemón o una nueva hegemonía.
Por eso es que es importante subrayar que estas pretensiones de verdad deben fluir en la diferencia y que el emocionar es parte comprensiva de esa interpretación de la cotidianidad, porque es que además todo lo que nosotros conocemos son actos de mediación que se producen en la relación intersubjetiva, que no es otra cosa que esa relación cara a cara entre personas. Por eso es que tenemos que tener en claro categorías como diferencia, tolerancia, equidad y diversidad que nos lleven a interactuar entre la relación, que es productora de identidad, la construcción de conocimientos y la acción como praxis o como práctica. Por eso es que cuando yo planteo que es importante descolonizar la ciencia a partir de una práctica ética, es porque el hecho de que yo pueda eh, ser tolerante, equitativo, valorar la diferencia y la diversidad con respeto recíproco, implica un compromiso ético y moral sobre no solo la persona, sino sobre el saber que esa persona representa. Lo cual, sin duda alguna, viene a dejar en claro que las personas en relación muchas veces se guían más por un paradigma establecido que por la misma naturaleza del emocionar y del relacionar que se puede producir en la interacción lingüística y simbólica que se da cuando nos vemos cara a cara. Por ejemplo, de pronto las personas pueden tener amigos sexodiversos, ¿bien? O estar cerca de personas sexodiversas y tienen limitaciones para encontrarse con esas personas porque no, mira, yo soy muy macho, yo no puedo relacionarme con él o con ella. O ella es o ella es más varón que yo, imagínate, si es mujer y es más varón que yo, ¿qué te puedo decir? ¿No? Y esos son resultados que se producen a partir de la concepción moderna colonial que tenemos del ser en relación de esas personas que están categorizadas además por un conocimiento científico que es hegemónico y dominante. Y en psicología nosotros nos vamos a encontrar muchas de esas tensiones y contradicciones, puesto que nosotros vamos a lidiar con el tema de la diagnosis sobre la persona. Bien, en mi praxis como psicólogo y educador especialista, yo me di cuenta que cuando uno colocaba, escribía en un diagnóstico que un niño tenía retardo mental moderado, leve o dificultades de aprendizaje, ese niño quedaba etiquetado para toda la vida. Y fui aprendiendo, y todavía continúo aprendiendo, que lo más importante del diagnóstico es cuáles son las potencialidades que puede descubrir, develar, de manera que cuando nosotros vamos a hacer un acompañamiento psicosocial nos demos cuenta de qué es lo que esas personas pueden hacer y no de lo que no pueden hacer. Por eso que es importante tener estos conceptos de diferencia, tolerancia, equidad y diversidad presentes a la hora de reflexionar críticamente sobre los procesos de investigación en psicología. Entonces, bueno, vamos en vías de un giro descolonizador. Bien, de hecho, es un proceso, un cuerpo teórico y metodológico, además filosófico, que viene concibiéndose desde, digamos, desde el siglo XV-XVI. Yo creo que uno de los exponentes más importantes de este giro descolonizador que empezó a entender el sentido humano de los indígenas que supuestamente fueron descubiertos por los españoles fue Bartolomé de las Casas, quien contra Sepúlveda se planteó el debate
donde se discutía acerca de la humanidad de los indígenas. Bien, se le conoce incluso como la primera manifestación de derechos humanos en el mundo, y con esto lo que quiero subrayar es que estas personas, Bartolomé de las Casas específicamente, ya veía que los indígenas estaban siendo masacrados porque no eran considerados humanos, mientras que perdón, Sepúlveda sí decía que sí, que ellos no eran humanos y que eran una especie diferente y que tenían que ser sometidos, domesticados, evangelizados y alfabetizados. Bien, y de ahí ya la historia de la masacre y el genocidio, yo creo que la conocemos todos. Bien, sobre todo el genocidio de Hernán Cortés en México es uno de los ah, más alarmantes que existe en la historia, ¿ok? Llega este giro descolonizador, pero es a mediados del siglo XX, entre digamos que el 50, 60, para adelante, en adelante empieza a darse un movimiento protagonizado por la filosofía latinoamericana, donde empezábamos a pensarnos realmente como latinoamericanos. Bien, pero es que este giro decolonizador no tiene que ver únicamente con la América conquistada, con la América colonizada, ni con la Latinoamérica supuestamente independientes, sino también con todos aquellos pueblos del mundo que viven bajo la colonia o bajo la autoridad de la colonialidad. Bien, y si ustedes hacen un trazado en un mapa mundi, se van a dar cuenta que la mayoría de esos pueblos están al sur y no al norte. Bien, porque en el norte supuestamente se concentra el poder hegemónico tanto de la ciencia como de la economía, la política, la filosofía, la cultura. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de Europa, no nos imaginamos la Europa completa, ¿bien? Sino que nos imaginamos los países que más conocemos de Europa. Y cuando hablamos de Estados Unidos, por ejemplo, no nos ponemos a pensar en un poblado como Broken Arrow o como Colorado o Ushida, sino que nos vamos a pensar, nos viene a la mente, así como cuando pensamos en Europa, las grandes capitales. En Estados Unidos pensamos en Nueva York, Los Ángeles, California, y en Europa pensamos en París, España, Italia, Roma, bien, porque entonces también viene otro problema, que ya no son los países los que tienen representatividad, sino que son las ciudades, porque las ciudades se convierten en capitales de la globalización. Esto es un asuntico que más tarde quizás vamos a ver aquí en las láminas, si no yo lo vuelvo a tomar más adelante. Este giro descolonizador parte del concepto de la ética como práctica de libertad, que se da mediante el cuidado del sí del otro como a sí mismo. Y aquí yo creo que la cosa se pone ruda porque lo ético siempre lo hemos concebido como un conjunto